Hola, bienvenidos a un nuevo video de Belén Estudio. Vamos a estudiar hoy día lo que es dietoterapia y evaluación nutricional de la embarazada. Tengo aquí que primero hay que tener en cuenta los trimestres de la embarazada, es decir, cómo se dividen estos trimestres. El primer trimestre, sería de la semana 0, por decirlo así, hasta la 12ª semana, y así el segundo trimestre sería de la semana 12 a la 24 y el tercer trimestre de la 24 a el final del embarazo. Y se indica de que se va aumentando el requerimiento calórico o el metabolismo basal en cada trimestre un 5%. De hecho, cuando se realiza una evaluación nutricional o se calculan requerimientos, no es necesario realizar un aumento de los requerimientos o de las calorías que consume la embarazada hasta la semana 10. Con información general sobre la placenta, dice que es un órgano que produce hormonas, ¿verdad? Se encarga de la regulación del crecimiento fetal y tejidos maternos y aparece en la semana 14. Como crecimiento fetal, como información sobre el crecimiento fetal, tenemos que este crecimiento es de 30 gramos día desde la semana 24 y se empieza a hacer aumento de calorías desde la semana 10, que era lo que había mencionado, y por eso antes de la semana 10 se entrega un normo calórico, por decirlo así. Tenemos factores que afectan el requerimiento en el embarazo. Por ejemplo, un mal estado nutricional previo, tanto como un mal estado nutricional de bajo peso o de un exceso de peso. Y esto nos va a cambiar también la manera en calcular los requerimientos que veremos más adelante. Tenemos también en el caso de que sea un embarazo adolescente, ya que los requerimientos no solamente van a ser necesarios para el crecimiento fetal, sino también para el crecimiento de la misma madre que aún no ha llegado a la edad adulta. Gestación múltiple, embarazos muy seguidos, ya que no se alcanza a recuperar todo lo que se gastó en el embarazo anterior, todo lo que se perdió y lo que se invirtió nutricionalmente hablando. Actividad física intensa, fumadoras y consumidoras de alcohol y consumidoras de drogas también. Como requerimientos energéticos, tenemos que hay un aumento de 12 kilogramos durante el embarazo aproximadamente. El peso promedio del recién nacido es de 3,3 kilos. Hay una ganancia de 597 gramos de proteínas durante el embarazo, de 3,7 kilos de grasa y un costo total de 77.000 kilocalorías. También debemos considerar las siguientes situaciones. Las mujeres que pesan menos de 50 kilogramos y miden menos de 1,50 m, también se ha visto que tienen mayores complicaciones en su embarazo. Las mujeres con bajo peso preconcepcional, es decir, antes de la concepción del bebé, deben aumentar 18 kilos en las 40 semanas del embarazo. Las mujeres con sobrepeso IMC mayor a 26 deben aumentar menos de 7 kilos en esas 40 semanas. Bastante grande la diferencia entre una mujer con bajo peso y una mujer con sobrepeso. Y las mujeres con embarazo gemelar entre 16 a 20 kilogramos durante esas 40 semanas, que son alrededor de 750 gramos semanales. Bueno, para calcular el costo energético del embarazo, tenemos el cálculo que se realiza para obtener las calorías totales. Este cálculo se realiza con el factor 30
Y este factor incluye actividad física de 1,6. Este factor no se mueve. Es como un número que siempre se va a utilizar dentro de la fórmula. Y este factor se va a multiplicar con el peso preconcepcional de la embarazada. Por lo tanto, es súper importante saber este dato cuando estemos en la consulta nutricional con la embarazada. O observarlo en alguna ficha con su historia médica, etc. Si este peso es, si la embarazada estaba en normopeso, se va a utilizar el peso real. Si la embarazada está en sobrepeso o bajo peso, se va a utilizar el peso ideal con un IMC de 22. Y se va a sumar una energía extra. O sea, primero se multiplica y después se suma según el trimestre y el estado nutricional. Es decir, si la embarazada está en normopeso y está en su segundo trimestre, de 12 a 24 semanas aproximadamente, se va a entregar como energía extra 110 calorías. Entonces, por ejemplo, si la embarazada tuviera, vamos a calcular, los requerimientos sería 30 por peso preconcepcional, coloquemos 60 kilos, más esta energía extra, 110. Y así va a entregarse o se va a calcular las calorías que necesita esta embarazada. Pasamos al cálculo de proteínas. Es bastante parecido al cálculo de las calorías. Se va a multiplicar o se puede entregar de 0,8 a 1 gramo de proteínas por kilo de peso. Y esto se multiplica con el mismo peso que se utilizó en la fórmula anterior. A esto se le va a sumar de 10 a 12 de 10 a 12 gramos de proteína. Y esta elección la hacemos nosotras, es decir, nosotras elegimos esos 10 o esos 12 dependiendo de la anamnesis. Bueno, ahora vamos a hablar del cálculo de las grasas en el embarazo, pero antes decir de que cuando se está en este periodo de aumento de peso, podemos observar, estoy seleccionando el color, que hay un aumento de peso y de gramos que se acumulan en el primer trimestre de 8 gramos diarios. Después esto aumenta a 26 gramos diarios de peso y después disminuye a solo 18 gramos diarios. O sea, esto es lo que debe subir diarios, 18 gramos en el tercer trimestre. Es decir, aquí en el segundo trimestre es cuando hay un mayor aumento de gramos por día en peso. Después disminuye. ¿Ya? Ahora, con respecto a las grasas, ahí sí, con respecto a las grasas, es necesario este requerimiento ya que hay una organogénesis, una generación de órganos, ¿verdad? Entre la tercera y octava semana, y hay una elevada demanda de ácidos grasos esenciales como ALA, que es el ácido alfa-linolénico, para la formación del sistema nervioso central de este feto. Se recomienda suplementar con DHA, que es un derivado del ácido alfa-linolénico. DHA, es el ácido docosahexaenoico. Entonces,
Los requerimientos diarios de grasas no van a aumentar más, eso está mal, debe ser, no más del 30% del volumen calórico total. Se deben entregar 200 miligramos de DHA, que está aquí. Ahí sí. 200 miligramos de DHA, que es este de acá. Estos son 200 miligramos. Se deben entregar, esto es preformado, es decir, esto se suplementa con medicamentos. Se entrega 13 gramos de ácido linoleico, que es el que está acá. Bueno, no es necesario suplementarlo, esto se puede entregar a través de aceites, de legumbres. Y ALA, que es el ácido alfa-linolénico, 1,3 gramos. ¿Verdad? Y la conversión del ácido alfa-linolénico al DHA es solamente de un 5%. Es por esto que se debe suplementar o entregar ya preformado. También se ha visto que una disminución de DHA tiene una directa relación con un aumento de la depresión postparto. Por eso también es como un factor protector la entrega del DHA. Por último, tenemos los carbohidratos. Estos son esenciales sobre todo en el tercer trimestre y debe realizarse un consumo diario de 175 gramos de carbohidratos. Estos equivalen al 50 al 60% del volumen calórico total y deben ser complejos o integrales. Ahí era una E. Integrales. Luego de los macronutrientes vienen los micronutrientes. Comenzando por el ácido fólico, se puede decir que el déficit de este ácido fólico provoca un parto prematuro y de bajo peso de nacimiento. Es decir, si hay una reducción de este micronutriente, va a afectar también a una reducción de la síntesis de ADN. Por lo tanto, su déficit va a afectar o va a, como consecuencia, tener un defecto en todo lo que es el sistema nervioso o el cierre del tubo neural. Y enfermedades relacionadas son la espina bífida y la anencefalia, o también lo que se llama el mielomeningocele, que en la espina bífida o la mielomeningocele son como dos tipos del mismo problema con respecto al cierre del tubo neural. Ahora, la suplementación se debe realizar 3 meses antes. Por esto es súper importante planificarse en un embarazo, porque significa una nutrición preventiva incluso de 3 meses antes. Esta suplementación entonces es de 0,4 a 0,8 miligramos diarios 3 meses antes hasta la 12ª semana, es decir, el término del primer trimestre. En mujeres con antecedentes de las enfermedades que habíamos mencionado anteriormente se debe realizar o entregar 4 miligramos diarios. Aquí en Chile
hay una política pública donde la fortificación de las harinas de panificación adhieren ácido fólico a el pan, y tenemos que 200 miligramos de pan, es decir, de marraqueta, que son 2 dientes de pan, cumplen con el requerimiento, que son 0,36 miligramos de ácido fólico, que alcanzan a los 0,4 miligramos que estábamos mencionando aquí. Esto es más que nada como una manera de prevención en la atención primaria de salud. Ahora hablaremos del hierro. El hierro tiene un requerimiento mayor en la segunda mitad del embarazo. En la dieta habitual, es decir, en el consumo de carnes, se puede encontrar de 6 a 23 miligramos de hierro, hierro M. Es por esto que muchas veces se tiene que prevenir el déficit de hierro para prevenir la anemia. Eso es lo más importante, la prevención de la anemia, ya que en el embarazo hay una hemodilución, un aumento del volumen plasmático, aumento de masa eritrocítica, y en la dieta podemos encontrar este hierro en carnes. Estamos hablando del hierro M. Hierro no M vamos a encontrar en distintos alimentos de origen vegetal. Pero vamos a absorber menor hierro si consumimos café, té, cereales, calcio o fósforo junto a estas dos fuentes de hierro. Por lo tanto, la recomendación sería consumir café o té separado de las comidas principales, o los alimentos integrales también separado de las comidas principales. Si se realiza un examen y la hemoglobina sale mayor a 11 gramos por decilitro, lo que quiere decir que es una hemoglobina normal, se debe suplementar desde la semana 20 hasta el fin del embarazo, es decir, desde mediados del segundo trimestre hasta el fin del embarazo, con 40 miligramos diarios. Pero si se encuentra que hay anemia, se debe realizar una suplementación de 120 miligramos al día por 3 meses, y después de esos 3 meses y hasta el fin del embarazo, los 40 miligramos, que son los mismos que se entregaban acá. El calcio, tenemos la recomendación de para mujeres entre los 19 y 50 años se entregan 1000 miligramos diarios, mientras que para mujeres menores a 19 se entregan 1300 miligramos diarios. En el último trimestre se depositan los 300 miligramos diarios de calcio, y un litro de leche es alrededor de 1000 miligramos de calcio. Entonces, ¿dónde podemos obtener calcio? De lácteos, de bebidas vegetales con calcio, o se puede suplementar, otros vegetales también, y se puede suplementar con pastillas también, o con medicamentos, por decirlo así. Por último, tenemos el zinc. El zinc son 11 miligramos diarios, y este zinc se encuentra en mariscos, carnes, lácteos, huevos, pescados, cereales integrales, frutos secos. El zinc nos va a ayudar a
evitar un bajo peso de nacimiento para el feto o obtener o tener un parto prematuro. Y por último tengo el sodio, que son 5 gramos de cloruro de sodio, es decir, esta es la sal de mesa, que equivalen a 2 gramos de sodio. Y esta es la recomendación, los 5 gramos de sal. Pero tener en cuenta que 1 gramo de cloruro de sodio equivale a 400 miligramos de sodio si es que se necesita hacer alguna conversión. Por último, tengo aquí un recuadro resumen de las complicaciones en el embarazo. Complicaciones con respecto a lo que es la alimentación. Por ejemplo, se puede presentar náuseas, vómitos, acidez o pirosis. Ambas se pueden tratar dietoterapéuticamente, disminuyendo los volúmenes en cada alimentación, evitando alimentos en la noche o antes de irse a dormir, eliminando alimentos con un olor muy intenso, por ejemplo, eliminando las grasas, ya que las grasas se demoran mucho más en digerirse, y evitando muchos líquidos en la comida, como por ejemplo ingerir sopas. Mejor consumir alimentos más sólidos para evitar mayor volumen. Con respecto a la constipación o los hemorroides, dietoterapéuticamente podemos tratarlo con fibra, líquido, suplementación de hierro, y esta suplementación de hierro favorecer la absorción con vitamina C, que eso no lo nombramos anteriormente, pero la vitamina C aumenta la absorción del hierro. Edemas, calambres se pueden evitar con alimentos altos en magnesios como las almendras, el maíz, ahí perdón el error, o también ejercitando con un ejercicio dependiendo la situación de la mamá, puede ser por ejemplo yoga o elongar para prevenir esos calambres. Alimentos que deben evitarse durante el embarazo son el alcohol, por la malformación y abortos que provoca, cafeína, ya que altera la frecuencia cardíaca del feto. Incluso sobre los 300 miligramos puede producir teratogénesis. Esto sería aproximadamente 4 tazas de café. Abortos o retardo del crecimiento intrauterino es RCIU. Evitar alimentos crudos como el sushi, ceviches crudos. Evitar quesos frescos o fermentados, por el riesgo de microorganismos. Y edulcorantes, siempre los edulcorantes se deben ingerir con moderación independientemente del ciclo vital. Y porciones recomendadas. En una mujer normal se recomienda aproximadamente 1800 calorías y entregando aproximadamente 4 porciones de cereales, 4 de verduras, 4 de frutas, 4 lácteos, 2 carnes, 2 de aceites y grasas y 6 de azúcar. Y para una embarazada que tiene un requerimiento un poquito mayor, esto se puede abordar con simplemente aumentar una porción tanto en las frutas como en los lácteos. Con esto también podemos ejemplificar que no es tanto el cambio en la alimentación y desmentir que se debe consumir o comer por 2 cuando se está embarazada. Pero sí es importante entonces alcanzar también el tema de los micronutrientes con esta alimentación. Si no, se suplementa.